Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Tengo un tema muy especial y es cuando resistimos a esa palabra no podemos andar con él. Entonces es importante que tengamos en cuenta hoy capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer desde el versículo 60, palabras de vida eterna. Vamos a mirar ahí y dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gloria al Señor. Bueno, ya oraron por mí. Vamos a continuar con esta parte. De verdad, hermanos y hermanas, que les pido que oren mucho a favor del pastorado, a favor de la iglesia. Hay gente que están apartaditos ya. Por ahí me encontré un hermano ayer en el centro que ya no cree a la doctrina de nosotros. Se fue por de los tribilines y eso es un problema. Nosotros tenemos que aprender a manejar esa situación y más en este tiempo tan difícil. Qué bueno que nosotros entendamos las circunstancias que estamos viviendo, no para alejarnos de Dios, no para alejarnos del Señor, sino para antes aferrarnos más a su palabra y que sea Él obrando en nuestras vidas, dándonos fuerzas, ya que ha sido esa palabra la que nos ha sostenido todo el tiempo y nos ha llevado de victoria en victoria, hermanos. Qué importante que tengamos en cuenta todo esto. Y estaba yo mirando en la palabra de Dios cómo el ser humano resiste a lo que Dios quiere y que sabe que le conviene. Nosotros, cuando ya la palabra
no haya cabida en el corazón del hombre, es porque se ha llenado de una cantidad de cosas, de pronto por ahí perdiendo el tiempo. Y por eso es que el tiempo hay que aprovecharlo. Y estaba yo observando una parte y es importante saber que la vida cristiana que usted y yo aprendimos a vivir, la aprendimos porque anhelábamos celosamente y anhelábamos con ansiedad ser perdonados por Dios. Y cuando podemos entender la palabra de Dios y podemos recibirla, cuando no resistimos a esa corrección de Dios, cuando no resistimos a esas recomendaciones de Él, podemos ver la victoria sobre el pecado. Pero cuando el ser humano se resiste a creer esa palabra, quiere decir que se está resistiendo a reconocer su maldad y su pecado. Se está resistiendo a humillarse. Humillarse es reconocer que está viviendo una vida pecaminosa y entonces no quiere que Dios se meta en su vida, no quiere que Dios maneje su situación y entonces más bien nos aferramos a otras creencias raras, a lo que nos ofrece el mundo, porque el mundo a través de sus sectas religiosas nos ofrece una salvación facilista y entonces resultamos diciéndole a la verdad, resultamos diciéndole que es mentira. Entonces eso analizaba yo en ese creyente ayer. Lo que pasa es que usted quiere seguir viviendo así. Usted tiene que tener, yo le decía a esta persona, usted tiene que tener alguna situación rara, porque para usted a veces trasladado de una vida santa, de una vida, de una sana doctrina, a recibir otra doctrina, tiene que ser que usted encontró algo que le conviene, pero a usted, no a su alma. Y cuando él empezó a brotar todo eso, el espíritu que lo está manejando a él, empezó a hablar de diezmos y de ofrendas y de que ya hablar mal de la iglesia, que no había amor. Entonces una cantidad de cosas que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para no dejarnos enredar del enemigo en este tiempo, porque él sabe que le queda poco tiempo y quiere enredar a los verdaderos creyentes de la palabra para llevárselos a la mentira nuevamente. Y eso es lo que está haciendo el enemigo en este ratico que le queda. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque de verdad esa palabra se va volviendo dura para oírla y para obedecerla también. Eso le pasó a esta gente que andaban gozosos con el Señor, andaban felices caminando con Él, pero cuando ya vienen los compromisos, hay personas que han creído al Evangelio, pero cuando ya les hablan de la ofrenda y del diezmo, se les daña el ambiente. Y a muchos les ha ocurrido, y cuando ya se les habla del adulterio y de la fornicación, como todavía tienen su cosa guardada, entonces se resisten a la palabra y entonces ya van a decir que es que ahí en esa iglesia no hay amor, porque no les alcahuetean el pecado. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos, que el Señor es un Dios perdonador, pero no es un Dios alcahueto.
No es un Dios que alcahuetea el desorden. Es un Dios que quiere que usted entienda a través de su misma palabra que usted debe ordenar su vida cada día. Y la palabra de Dios lo dice en uno de los salmos allá, que el que sacrifica alabanza le honrará. Salmo 50:23. Pero ese texto está diciendo completico, dice, más al que ordenare su camino. Porque esto no se trata de cantar bonito, ni de tener una voz muy bonita. Aquí se trata es de ordenar el camino para que tengamos esperanzas en la vida eterna. Y es que para poder ordenar el camino no podemos resistir a las enseñanzas que nos pueden enderezar. No podemos resistir a esa palabra de vida que siempre nos va a estar señalando las falencias para que vayamos corrigiendo. La misericordia de Dios hace eso. Cada vez que le habla a tu vida, le está señalando una parte que está sin arreglar. Cada vez que Cristo, a través de su palabra y de su Santo Espíritu, nos habla por la palabra, mostrándonos todavía aquellas cosas a las cuales usted y yo no nos hemos acomodado todavía. Pero es importante que usted y yo le prestemos atención a eso. Si es que queremos ordenar el camino, tenemos que aprender también a oír la voz de Dios, a ver qué parte del camino en nuestra vida espiritual está desordenada. ¿Qué parte de ese camino? ¿Qué tropiezos hay en ese camino tuyo para que no te dejen andar tan fiel a ese Dios? Si es que todavía estás alimentando a tu alma con bagatelas y cosas dañinas, entonces el Señor lo que quiere es que tú y yo ordenemos el camino y que cuando le cantemos a Él, lo hagamos con tanto gozo, porque ese gozo lo produce el ordenar el camino. Y ese ordenar el camino nos da a entender que por esa ruta es el plan de salvación. Porque a ese que ordena el camino, dice él, le mostraré la salvación de Dios. Qué hermoso es cuando el creyente, cuando la creyente, cuando la Dorca y el varón de Dios quieren agradar a ese Dios. Qué hermoso es que cuando el Señor le corrige a usted o me corrige a mí alguna falencia, podemos ver con más seguridad la salvación de nuestra alma. Podemos verla con más fe y con más anhelo para cada día acercarnos con más diligencia a ese Salvador y poderlo adorar con nuestra vida, poderlo adorar con nuestra conducta, poderlo adorar con una vida santa, apartada del mal. Qué bueno poder adorar a ese Dios cada mañana, cada día que amanece, poder tener la misma meta, los mismos planes de avanzar en el camino de Dios y poder sentirnos más seguros con Él, poder sentirnos más cerca de Él y más lejos de ese mundo que nos perjudicaba, que ya no miremos con tanto interés el mundo en que estuvimos mezclados, que podamos mirar con más desprecio a ese mundo de mentira y podamos ver con más anhelo y con más sed de salvación eso que Cristo te está ofreciendo cada día. Qué importante que podamos entender que cuando no le resistimos a su palabra, a su enseñanza, a su exhortación, podemos caminar con Él de su bendita mano y sentir la libertad que da el Espíritu para vivir una vida santa.
Qué bueno, mi hermano y mi hermana, que hoy sea un día para reflexionar. Por eso es que en uno de los capítulos de San Juan, en el capítulo 7 y el versículo 37 y 38, está hablando de esa manera en que el Señor se puso en pie allí en ese último y gran día de la fiesta. Y dice que se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué tanta sed tiene usted de dejar aquellas cosas que todavía son dañinas en tu vida? ¿Qué tan capaz se siente usted de renunciar de pronto a esa soberbia, a ese orgullo, a esa prepotencia, a esas cosas que usted no ha podido zafarse de ellas, pero que todavía las maneja en tu vida cotidiana y que te han perjudicado, que te han afectado, para aceptar tus errores, para aceptar de que de pronto no hay un culpable fuera de ti, sino que el culpable de pronto somos nosotros mismos por no aflojarle al Señor esas falencias? Qué importante, hermano y hermana, como el Señor dice aquí: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero hay que saber sed de qué, para que nosotros podamos entender esa parte y no resistir a su enseñanza, no resistir a su corrección. Si alguno tiene sed, ¿por qué? Porque estaban celebrando una fiesta religiosa. Y usted sabe que el religioso nunca llena sus vacíos. La vida de religiosidad y la vida de credos y dogmas religiosos y creencias raras nunca le han dado descanso al hombre. Pero tú y yo sí sabemos que un día tuvimos el encuentro personal con Cristo y empezó a llenar una cantidad de vacíos en nuestra alma. Empezó a llenar esos vacíos que nunca llenaste peleando, ni alegando, ni discutiendo con nadie, ni pidiendo que te dieran la razón, ni pidiendo que te dieran a ti ganado el pleito o la contienda. Solamente Cristo vino a ocupar esos espacios y por eso ahora ya no necesitamos estar peleando con nadie ni discutiendo con nadie. ¿Por qué? Porque hemos sido esos creyentes, hemos sido esas personas que hemos recibido esa palabra, que no hemos resistido a ella y que por haber recibido esa palabra entendimos la facilidad que hay para dejar el pecado y adherirnos a esa mano bendita de Dios y saber que hemos podido caminar hasta el día de hoy en medio de pruebas, en medio de tentaciones, en medio de dificultades, en medio de tantos obstáculos. Hemos seguido creyendo que mi Cristo nos sacará adelante y al final de la jornada nos dará la victoria, que es la que estamos buscando como la salvación del alma. Qué bueno, hermano y hermana, que usted y yo nos enfoquemos en esa salvación. Como dice el apóstol: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué bueno que hoy sea ese día para que tú y yo reflexionemos y miremos que hay cosas más importantes, que hay cosas más indispensables para tu alma, para tu diario vivir, que aquellas bagatelas que a veces nos preocupaban tanto. A veces nos preocupaba el no tener dinero, el no tener una cama cómoda, el no tener una casa. A veces nos incomodaba todo eso, pero ahora no es necesario que usted se incomode por eso,
ahorita le tenemos que prestar atenciones a la salvación porque ya tenemos una morada allá en los cielos. No hecha de hombres, no hecha de mano de hombres, sino una morada preparada por el Señor para que tú y yo miremos en esa perfecta ley la de la libertad y podamos un día declararnos en victoria cuando entremos allá, a ese lugar. Y dice la escritura, y el que cree en mí, versículo 38. Qué importante es creer en él. Usted encuentra cantidad de personas que dicen que ellos también creen en Dios y en la Virgen. Pero aquí está hablando, y el que cree en mí, pero no de cualquier manera, no a la manera suya, no a la manera mía, es a la manera de la palabra. Y el que crea en mí, como dice la escritura, no es como dice el hombre, ni como dice la secta religiosa, ni como acomoda el ser humano o el hombre allá, la palabra a su amaño, a su antojo. No, hay que acomodarla a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, tenemos que ser hombres y mujeres arrepentidos y apartados del mal, para poder entender qué es acomodar esa palabra a lo espiritual. Entonces, está diciendo, y el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya de su interior no va a correr amargura, no va a correr pleitos ni contiendas, de sus labios ya no van a salir esas cosas, y por eso está hablando y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero mire, hermano y hermana, cuando uno le cree a Dios su palabra y la convierte en una conducta veraz para darle seguridad al creyente de que va a ser salvo, el Espíritu Santo entra ahí a participar de esa obra. El Espíritu Santo empieza ahí a obrar, porque cuando usted cree esa palabra, ya está el Espíritu Santo ahí obrando, porque ya la creíste. El Espíritu Santo obra para fe. El Espíritu Santo obra por fe y para fe. Gloria al Señor. Y eso es lo que hace que usted se niegue al pecado. Usted no se niega al pecado porque es muy guapa o porque es muy guapo. Usted no se va a la cantina, ni a la fornicación, ni al adulterio porque es muy guapo. Es que la obra del Espíritu Santo, después de que usted le creyó la palabra, esa es la obra del Espíritu Santo, porque el que cree está permitiendo que esa palabra, que es espíritu y es vida, obre en tu conducta, obre en tu corazón, obre en tu diario vivir. Eso es creer esa palabra. Cuando te dice que el adulterio es malo, que las borracheras, que la mentira, que el odio, que los rencores, que las rencillas, cuando uno entiende eso por la palabra de Dios, que es espíritu, usted puede lograr el objetivo para ser salva, para ser salvo. Aleluya. Qué bueno que podamos comprender a través de las escrituras que es creer como dice la escritura. No es creer, no es coger la palabra y acomodarla a mi antojo. No, hermano Gildardo, me decía alguien, es que yo creo a mi manera. No, señor, es que usted no puede creer a su manera.
Usted tiene que creer a la manera que el Espíritu Santo le está revelando a usted las cosas. Esa es la manera que el Espíritu Santo le señala a usted. No es a la manera tuya ni a la mía. Es como lo señala el Espíritu Santo a través de su palabra. No le cambiemos nada a esa doctrina, porque nos vamos a ver enfrascados en problemas. No le cambiemos nada. No le cambiemos la cultura cristiana a nuestra vida espiritual. Es tu cultura y la mía, la que aprendimos con Cristo el Señor, para poder transmitirle a un mundo que está en tinieblas, que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir sin adulterio, que sí se puede vivir sin fornicación, que sí se puede vivir sin mentiras, que sí se puede vivir sin odios, sin rencillas, sin rencores, sin pleitos, sin contiendas, sin vicios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros no nos resistimos a su palabra, sino que la recibimos con sed, la recibimos con hambre y sed de justicia, recibimos esa palabra y por eso se convierte en un refrigerio para todo tu cuerpo, se convierte en refrigerio para tus huesos, se convierte en medicina para tu cuerpo, hermano y hermana. Qué importante que podamos entender hoy qué es esa palabra. Cuando la recibimos, cuando no resistimos a ese Dios, cuando no le reprochamos a ese Dios, el deseo de Él cambiar nuestras vidas, el deseo de Él ayudarnos a crecer espiritualmente para los propósitos que Él tiene con cada hombre, con cada mujer de la iglesia. Él quiere ayudarnos a crecer para poder que seamos esos instrumentos en sus manos para los que Él nos quiere preparar. Él quiere preparar cada día ese pueblo. Él quiere preparar a cada creyente, a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano. Nos quiere preparar mejor para podernos usar en las metas y propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Pero nos tenemos que dejar preparar, mis hermanos. Hay que tener sed. Hay que tener sed. Y eso es lo que dice el Señor aquí después de que se había acabado ya. Iba pasando la fiesta. Pero Él veía a la gente con la misma situación, con la misma necesidad, porque era más una fiesta. Era una fiesta espiritual, pero la habían convertido en una fiesta pagana. La habían convertido en una fiesta donde el hombre no subía a buscar la presencia de Dios, donde los hombres no subían a buscar arrepentimiento y perdón de sus pecados, sino que subían porque ya era una costumbre, porque ya era algo que se había mezclado con lo mundano. Y entonces ya no había cómo calmar la sed. La gente estaba llena de inmundicia, estaban llenos de tantas cosas, como se lo dijo a Marta. Estás llena. Estaba llena de muchos quehaceres, de muchas cosas cotidianas, menos la vida cristiana, menos agradar a Dios. Hay gente que está llena de una cantidad de cosas, pero no tienen nada de Dios. Llenémonos de Dios. Vaciemos esas cosas que nos han robado. Nos han robado la vida cristiana. Salgamos de todas esas cosas que nos han llevado a ser esos cristianos mediocres. Vaciémonos de todo eso y démosle espacio al Maestro, démosle espacio a Cristo el Señor, para que Él se ocupe de tu vida
como Él ha querido hacerlo siempre. A veces se acerca el creyente ya lleno de problemas y le dice al Señor, Señor, toma el control de mi vida. No soy capaz, Señor, porque se llenaron de cosas, de bagatelas. Inclinaron su alma a cosas vanas. Y mientras perdían el tiempo, el enemigo tomó ventaja sobre sus vidas y los llevó otra vez a pecar, los llevó otra vez al desorden. Pero permítale a Cristo que se meta en su vida, que se meta en su mente, que se meta en su corazón. Y usted no va a estar anhelando cosas perecederas. Usted no va a estar ansiando cosas dañinas. Cuando Cristo lo dejamos meter en nuestra vida, ya no hay nada ni nadie que pueda ocupar el espacio de Él. Ya no hay nada ni nadie que pueda llegar a ocupar ese rincón donde Él se acomodó en su corazón. Aleluya. Acuérdate de eso, hermano y hermana. Más bien es que hemos descuidado la vida cristiana y nos hemos resistido a obedecer esa palabra. Pero hoy quiere el Señor que tú y yo tomemos nota de todo esto para que Él empiece a fortalecernos de nuevo. Saquemos la basura que hay en nuestra mente y corazón. Saquemos todo de nuestra vida, lo que no sirve, y arrojemos eso a la basura y démosle entrada a Él. Abramosle espacio en nuestra vida, porque Él a veces está estrecho en nuestra vida y se cansa de que usted lo estreche con mundanalidad, se cansa de que usted lo estreche con malas inclinaciones y Él sale y se va. Ábrale espacio a Él, donde Él se sienta cómodo. Él se siente cómodo en un corazón puro, en un corazón limpio. Él se siente cómodo y con un lugar espacioso en ese corazón que ha abandonado toda aquella porquería en que vivía. Y entonces, cuando Él se siente cómodo, te llena de las cosas que traen la felicidad para tu alma. Qué bueno, hermano y hermana, que hoy nos vaciemos a los pies de Cristo, que hoy nos vaciemos y le digamos, Señor, aquí te abro espacio para que te metas más adentro. Aquí te abro espacio para que te metas más en mi vida, Señor. Estaba yo observando que a veces nos acercamos al Señor y, como decía Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice Santiago, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué importante el sometimiento a la justicia de Dios. Porque es ahí, cuando nos sometemos a esa justicia, y someterse a la justicia de Dios es someterse a esa palabra. Y cuando me someto a esa palabra, me puedo negar a las propuestas del diablo y él tiene que irse a otro lugar a buscar quien le abra la puerta, porque después de que usted y yo nos sometamos a ese Dios, podemos resistir al diablo y reprocharle a él sus invitaciones. Esa es la necesidad que hay en el pueblo de Dios para poder crecer y avanzar en esa vida cristiana, hermano.
Y es el problema, que no sabemos pedir, tampoco nos sabemos acercar a Él, tampoco sabemos a veces para qué lo buscamos. Y allá en San Juan, en ese capítulo 6, versículo 22, y esa es la necesidad de entender cómo el ser humano cae en esa trampa. Y dice el versículo 22 que la gente busca a Jesús. Tiene ahí como título San Juan 6, 22. Pero usted ve la gente buscando a Dios en la iglesia. Pero mire que hay un problema, hermano y hermana. ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Con qué interés? Muchos lo buscan para que les dé plata. Otros los buscan para que les dé mercado. Otros lo buscan para que le dé un buen empleo. Mire que hay muchas maneras de buscar a Dios y lo posible es que Él les da el empleo y el que le pide mercado le da mercado. Y el que le pide para alguna necesidad se la suple, aleluya. Porque este Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y entonces yo me ponía a pensar, mis hermanos, y dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido pan después de haber dado gracias al Señor. Después de haber dado gracias al Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Póngale cuidado para qué lo buscaban. Y dice la escritura en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces, el Señor tiene bien claro para qué es que tú y yo lo buscamos. A veces necesitamos perdón y no lo buscamos para que nos perdone. A veces necesitamos contarle todas las cosas dañinas en las que de pronto estamos metidos. Y a veces no se las contamos, sino que pedimos otra cosa. Y dice la escritura que Jesús les respondió. ¿Qué les respondió? ¿Cuándo había llegado a ese lugar? No, Señor. Él les respondió y les digo: de cierto os digo, que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y ahí es donde los regañó, les dijo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál era el problema de ellos? Que no ponían en práctica lo que el Señor les enseñaba. ¿Cuál era el problema de ellos? Que no querían obedecer. Buscaban a Jesús por puro interés terrenal. Hay creyentes, hermanos y hermanas, que buscan a Dios es para que les dé ropa y comida, y les dé zapatos, y les dé con qué pagar el arriendo, y les dé un buen empleo.
pero no lo buscan para otra cosa más importante. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? ¿Por qué razón me debo desesperar para buscar a Dios? No por comida, no por cosas terrenas. Busquémoslo a Él por ese alimento espiritual, por esa comida que a vida eterna permanece. Si es que quiero obedecerle a Él, porque estos no habían puesto en práctica las obras de Dios. Hoy más que nunca necesitamos oír esa palabra para que podamos poner en práctica lo que Él nos está enseñando hace miles de años. Hoy, hermano y hermana, que tú y yo tenemos esta oportunidad, le podemos dar gracias a Él por esa oportunidad que Él nos da en este hermoso día, hermano y hermana. Hoy tenemos la oportunidad preciosa de que Él nos supla esas necesidades, aleluya, y que podamos de verdad aprender a trabajar por la comida que no perece, sino que a vida eterna permanece, que solo nos la puede dar el Señor Jesucristo. Y qué bueno, hermano y hermana, que podamos entender de la mejor manera esto. Y debía haber, yo diría que debía haber un compromiso grande con el Señor para poder permanecer en Él y Él en nosotros. Y a veces no entendemos las responsabilidades que tenemos, mis hermanos. La Biblia dice que cuando Él ya les dijo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida. Hermano, eso es cierto. Si usted no se alimenta de esta palabra que es su carne, que es su sangre, si no creemos en el sacrificio del Calvario, hermano y hermana, si no creemos en ese sacrificio del Calvario, como tenemos que creer, entonces no podemos tener vida, no podemos tener salvación, no podemos tener paz, no podemos tener tranquilidad, porque hay un texto que dice allá, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, y me llama la atención eso, mis hermanos, porque es algo muy hermoso. Y en ese capítulo 3, versículo 19, hermano, vea, está diciendo, así que arrepentíos. Mire qué importante por dónde tiene que empezar el creyente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, aleluya, y vengan, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermoso poder entender esto, hermana, de la mejor manera, usted, hermano, que necesitamos es un refrigerio. Y para que ese refrigerio, que solo lo da el Espíritu Santo cuando se mueve en nuestra vida, aleluya. Ese Espíritu Santo es ese refrigerio. Gloria al Señor. Entonces tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber una verdadera conversión para que venga ese refrigerio. Ese refrigerio lo llamo yo paz, gozo y tranquilidad en el Señor. Hermano, eso es lo que necesitamos. Y para podernos arrepentir y convertir, para que nuestros pecados sean borrados,
no podemos resistir a esa palabra, no podemos reprochar las enseñanzas de la palabra que se quieren acomodar allá donde te está afectando el pecado, donde te está afectando la mala actitud tuya. Esa palabra se quiere acomodar allá por el Espíritu Santo para ayudarte y ayudarme a mí y ayudarlo a usted a salir adelante. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Qué bueno que entendamos que es que la puerta es estrecha, como lo dice San Lucas, capítulo 12, versículo 15, que es el verdadero camino que lleva a la vida eterna. Y dice que pocos son los que hallan esa parte, porque no están comprometidos, porque no están verdaderamente comprometidos. Pero mi Cristo quiere que tú y yo hoy nos comprometamos más. Y comprometerse más es tomar esa vida cristiana con más responsabilidad, con más compromiso. Hermano, con más diligencia, aleluya. Vamos a darle gracias, hermano, al Señor en esta hora. Hermano Aldemar, vamos a invocar el nombre de Jesús y vamos a darle gracias por la oportunidad que Él nos da. Si el hermano Aldemar está ahí todavía, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y si no lo puede hacer el hermano Jaime, vamos a orar en el nombre de Jesús para que despidamos esta dominical y le agradezcamos al Señor la oportunidad que Él nos ha dado hoy para que esta palabra fuera predicada, hermano y hermana. Vamos a orar.